tercero medio, plan electivo, ¿cómo están? Les mando un gran abrazo a ese pequeño curso que en los matemáticos es chiquitito, pero en los biólogos son muchos. Vamos a saltarnos una parte de los contenidos que siento que no vamos a poder trabajarlo y vamos a empezar lo que es la unidad 3, de lo que es la variable aleatoria que viene en la unidad 3. ¿Qué es la variable aleatoria? Para entender lo que es, primero tenemos que identificar dos conceptos básicos que salen explicados en su Power, que son función matemática y experimento aleatorio. Esto, yo sé, a algunos les va a sonar parecido porque lo estuvimos viendo a finales de segundo medio. Me imagino que con el segundo A y B, algo de memoria deben tener cuando jugamos con los dados, cuando hicimos la campana, cuando hicimos varias cosas. Si no, bueno, vamos a partir desde cero, así que esta es la posibilidad de que podamos entender cosas y conceptos. Función matemática es un concepto que viene de donde tenemos una variable dependiente, una variable independiente, una depende de la otra, por lo tanto se va graficando puntos en un plano, en simples palabras. Experimento aleatorio significa que yo hago un experimento y el resultado de ese experimento puede ser cualquiera de los números probables. Lanzar un dado, tirar una moneda, los clásicos, arrojar un dardo a uno de estos que tienen los círculos para apuntar, sacar una carta de una baraja, la misma probabilidad que tengo de todos esos grupos. Porque evidentemente tirar una moneda y sacar cara es más probable que tirar el dado y sacar un 3, por ejemplo. Ya que se entienda. Lo importante es que sean todos los elementos de ese experimento aleatorio equiprobables. La equiprobabilidad significa que todos sean todos tengan la misma probabilidad de suceder. Si lanzo una moneda, que salga cara o que salga qué sé yo, tienen la misma probabilidad. ¿Por qué los diferenciamos? Porque en realidad parten como dos elementos, en función matemática lo vemos en álgebra y variable aleatoria lo vemos en estadística, específicamente en probabilidades. Entonces tenemos álgebra y probabilidades. Ustedes dirán, pero profe, son unidades distintas. Claro que son distintas, pero en este contenido en particular vamos a identificar que hay cosas que se conectan, que tienen en común. Pero para hacer eso nosotros tenemos que considerar que cuando tenemos una variable aleatoria tenemos que darle una valorización. Lanzar una moneda, que ahí sale el ejemplo, significa que tengo cara o sello. Obviamente no puedo graficar 0, cara, no. Pero si yo digo que la cara vale 0 y yo digo que la cara vale 1 y el sello vale 0, sería mucho más fácil porque puedo contabilizar la cantidad de unos versus la cantidad de ceros. Y ahí puedo hacer un comparativo, puedo hacer un análisis, puedo verificar la ley de los grandes números, que me imagino que muchos de ustedes conocen, o también puedo identificar la regla de Laplace, para poder identificar cuál es más probable que suceda. ¿Ya? Esos son conceptos básicos que tienen que identificar. Ojalá los repasen, chiquillos. La ley de los grandes números y la regla de Laplace. Y ahora hay una parte que dice variable aleatoria y distribución de probabilidad. La variable aleatoria es una función de un experimento aleatorio. Distribución de probabilidad es una función que establece cómo se distribuye la probabilidad de una variable aleatoria. Suena enredado, pero en realidad no es tan difícil. Yo tengo un fenómeno, por ejemplo, hoy voy a encuestar en la calle, porque encuestar en la calle significa ir y preguntarle a una persona algo que me pueda responder cualquier cosa, y todo lo que me pueda llegar a responder es equiprobable. Porque, a ver, si yo voy y le pregunto a una persona, a ver, más fácil. Usted, no sé, ¿su madre está viva? Por ejemplo, la probabilidad de que me diga que sí o que no es de un 50 y 50, viéndolo bien burdamente.
Obviamente aquí hay estadísticas que muestran que los papás viven hasta una cierta edad y yo puedo complementar esta respuesta. Pero la teoría, en teoría, es sí o no. Entonces yo voy recopilando datos y tenemos dos tipos de variables dentro de esto, que tenemos una variable discreta y una variable continua. La variable discreta es cuando los números son enteros. O sea, voy a preguntar los dados. Lanzo un dado, ¿qué número puede salir? ¿Puede salir el 3,5? No, sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Hay dados que tienen más caras, que tienen 10, que tienen 12, que tienen 20 caras, aunque no lo crean. Entonces, todas esas caras son X probables. Yo lanzo el dado, puede salir cualquiera de esas. Para que no nos encerremos solamente en el cubo de dados. Hay más dados y todos tienen, todas sus caras son X probables. Y la variable aleatoria continua tiene que ver con que hay una continuidad dentro de sus valores, que no salto del 1 al 2, puedo tener 1,5. Por ejemplo, preguntar la estatura. Yo sé que esto también lo hemos visto un poco, pero nunca está de más repasarlo. Preguntar la estatura es una variable aleatoria continua, porque voy a tener un rango que va a ir aumentando al ordenarlo y que no va a variar de números enteros. Entonces la definición dice, una variable aleatoria es continua en caso de que los números a los que dé lugar no sean números enteros, es decir, tengan decimales. Es tan sencillo como eso. La probabilidad de que un suceso determinado corresponde a una variable aleatoria continua viene establecido por la función densidad. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Lo que me importa es que entendamos que una variable aleatoria discreta está hablando de números cerrados y una variable aleatoria continua estamos hablando de números decimales. Si uno de los valores, por ejemplo, tengo un 50 datos y en los 50 datos tengo un número que tiene decimal, automáticamente es continuo. El grupo de datos, la variable aleatoria que estoy usando es continuo, automático. Basta un solo valor. Por ejemplo, la variable aleatoria discreta, cantidad de hermanos. No puedo tener 3,5 hermanos, aunque sea un hermano chiquitito, me acuerdo que una vez puse este ejemplo en la sala y me dijeron, profe, si le falta un brazo, no, esas estupideces ustedes las dejan a un lado. Es una persona, por persona, no por partes de una persona, ¿ok? Y variable aleatoria continua, dijimos las estaturas, ¿qué más puede ser? Podemos hablar de medidas, medidas de tierra, medidas de, por ejemplo, cuánta tierra hay en tal sector. Cuando hablamos de eso no son números, no puedo decir, no, ahí hay 5 metros cúbicos de tierra. No, por lo general nunca va a ser exacto, siempre hay una variación. ¿Ya? Y obviamente después vienen los ejemplos de variable aleatoria. El dado no es la variable. Esto es importante, ¿por qué? Porque a ustedes les permite identificar dentro de un fenómeno qué corresponde a la variable. Porque yo puedo decir que el fenómeno es tal cosa y me puedo confundir y decir, chuta, a ver, entonces, ¿qué es la variable aleatoria? ¿El dado? ¿El lanzar el dado? ¿O el resultado que me da el dado? Entonces aquí lo explica claramente con el dado para que ustedes tengan una idea. Dice, el dado no es una variable aleatoria, el dado es simplemente el objeto. Este objeto es importante, porque es con el que yo voy a obtener la variable aleatoria. El lanzamiento de un dado tampoco es la variable aleatoria. El lanzamiento de un dado es un experimento, lanzarlo, tirarlo. Y ya hablamos de experimento aleatorio, que es lo que mencionábamos también en algún momento. Y el resultado del dado sí es una variable aleatoria. Nosotros cuando trabajamos hablamos de sumas. Obviamente estamos hablando de variable aleatoria discreta, porque eran solo números cerrados. Pero también podría hablar de promedios. Y en el momento en que yo me pongo a hablar de promedio, pasa automáticamente de ser una variable aleatoria discreta a una variable aleatoria continua. Porque si yo tiro dos dados, en uno me da un 2 y en uno me da un 5, el promedio de estos dos valores va a ser un 3,5 y salen decimales. Entonces deja de ser discreta, pasa a ser continua. Todo depende el enfoque que yo le dé a la pregunta según los valores que tengo. Si yo tengo valores
cerrado, va a ser discreta. Si yo tengo valores que tienen decimales, va a ser continuo. Sencillo, no es nada otro mundo. Creo yo. Y obviamente la última parte, que son los ejercicios, que primero tienen que elegir el tipo de variable en cada caso. Son 20 casos. Quiero que los lean bastante bien. Por ejemplo, el primero dice el curso favorito de los alumnos de una escuela. El curso puede ser la asignatura. ¿Puedo tener 1,5 asignaturas favoritas? No. Tengo una, tengo dos, son números cerrados, por lo tanto es discreto. Eso, nada más que ir revisando. Son 20, esa es la actividad, no es tan compleja. Creo que esta vez metí un poquito más de contenido. Habíamos estado trabajando solamente en lo que eran análisis de gráficos, que es muy importante para poder analizar la estadística, pero esta parte necesitamos reforzarla también. Y que no quede en el aire, que no se les olvide nunca la diferencia entre variable discreta y variable continua. Es muy importante porque estos conceptos son de segundo medio, finales de segundo medio, que ustedes saben lo que pasa a finales de segundo medio el año pasado, sobre todo el año pasado. Así que son conceptos que quedaron en el aire. Los reforzamos en matemática plan común y los vamos a reforzar en matemática diferenciada, para que no tengan ese vacío de concepto. Por último, conozcan de qué se trata cada cosa. Muchachos, un saludo, cuídense mucho. Todos los saludos habido y por haber y todo el mensaje lindo viene en el video de matemática plan común, así que todos ustedes lo van a ver igual. Pero ustedes saben que ese grupo numeroso y el grupo chiquitito de los matemáticos son muy importantes para mí, los quiero mucho. Cuídense, no salgan a la calle si no es necesario. Aunque levanten esto que está por etapa ahora, aunque lleguemos, siempre tengan la precaución de la mascarilla. La mascarilla es netamente para cuidarme yo y cuidar al resto. Así que les pido por favor que la usen. Y la usen bien, por favor. Tápense la nariz. La usan acá. ¿Cuál es el sentido de usar eso? Tápense la nariz. Aunque sientan que se ahoguen, va a ser una reacción normal y que se van a ir acostumbrando. Chiquillos, que estén muy bien. Espero que la clase les haya servido. Adiós.